Buen día, gusto de saludarlos. Como bienvenidos nuevamente a estas reflexiones a través de este canal para que sigamos adelante con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy seguimos con la parte 3 del capítulo 18 del Evangelio de San Mateo. Dispongámonos entonces. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. También les aseguro que si dos de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se los concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Entonces se adelantó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Señor, dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir de ese servidor encontró uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y tomándolo del cuello hasta ahogarlo casi, le dijo: págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara la deuda. Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contárselo al rey. Este lo llamó y le dijo: miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero como yo me compadecí de ti? El indignado rey lo entregó en las manos del verdugo hasta que le pagara todo lo que debía. Lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Los hijos hoy, los hijos de Dios, que somos nosotros. Hoy Jesús nos dice: ¿por qué donde hay 2 o 3 reunidos en nombre mío, yo estoy presente en ellos? Los hijos de Dios, en este caso nosotros, los seres humanos, como somos todos, tenemos esa gracia de ser uno en el Espíritu, ese Espíritu que nos da vida. Es decir, nuestro Espíritu es la misma esencia para todos y cada uno. Ello nos iguala y nos deja libre de toda pretensión o prevención. Esto ¿para qué lo estableció Dios de esa manera? Pues para que todos tengamos la misma oportunidad de crecer espiritualmente. Sin embargo, la diferencia la hace el mismo ser humano al entregarse individualmente a la ignorancia en búsqueda de las cosas del mundo, como ya lo sabemos, y no a las cosas del Espíritu. Cada uno es libre con ese albedrío de tomar el camino que quiera. Y es allí, en la relación del hombre con el mundo, donde se establece la diferencia. Es aquí donde es importante la unidad referida por Jesús en este pasaje. Que al unirse en la misma relación de onda espiritual 2 o más seres, se establece una fuerza de unificación superior que hace posible cualquier situación positiva. Asimismo, la interrelación y cooperación hace que los eventos o pruebas sean más fácilmente solucionados. La relación con el Maestro se establece entonces de manera espiritual en la medida en que el ser humano haya también establecido con él una comunión de credibilidad, de aceptación, de fe. En esa perfecta enseñanza del Maestro y de esta manera, el Maestro es invocado, llamado y sinceramente atraído hacia quien
le está prodigando esta confianza. Y entonces, en esa unidad es donde se establece la fe. Y si esta fuerza espiritual es potenciada por dos o más hermanos en la misma sintonía, en esa misma relación, pues mucho más fuerte será la atracción del ángel. Cuando Jesús realizó sus grandes obras, signos o milagros, fue precisamente en medio de las grandes congregaciones de personas, incluidos sus apóstoles. Aunque la realización en el Espíritu es totalmente individual, como autorrealización, es importante para aumentar esta posible unidad en conciencia, Dios, la concentración, la devoción, la oración y la meditación en conjunto. Y cuando una congregación es sincera en su comunión con su Maestro, estemos seguros que de Él recibiremos su fuerza espiritual. Es como un Pentecostés, lo que le pasó a los apóstoles. Pero en esta relación de comunidad, para que se logre ese acercamiento con el Maestro, debe existir absoluta confianza, sinceridad y compromiso y fe de cada uno de los presentes en esa comunión o congregación. Ya que si hay disonancia o perturbaciones de alguno de ellos, estas serán también distorsiones para los demás. Así de que, sí, al unirnos en oración, meditación, generamos mucha más fuerza. Eso se llama la cooperación, la unidad. ¿Cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que hagan? Ya hemos hablado del perdón, pero es bueno hacer una nueva referencia a ello, ya que nuestra relación en la Iglesia de Jesucristo se basa en el principio de una connotación magnífica y perfecta, que es el perdón. Dios es perdón. Nosotros estamos dados por un Dios que perdona, que no castiga, que es la acción más sanadora y santificadora de nuestro espíritu hacia encontrar la paz. Si no hay perdón, no hay paz. Pero ¿cómo perdonar? Esa es la pregunta. El perdonar exige una profunda comprensión y sabiduría. Esto no es un tema de borrar la mente. No es un hecho de una acción mental, es una acción de entendimiento y de completa aceptación de lo que somos en el Espíritu. Somos Espíritu que nos da vida en lo que somos, en este cuerpo material. Y ese Espíritu es Dios mismo como parte esencial. Somos como una gota de un mar extraído, extenso e infinito, pero aunque seamos una pequeña gota, somos ese mar. Así que el mar es una infinita unión de gotas, de estos fragmentos que somos cada uno. Allí cuando comprendemos esto y rompemos la distancia en lo que somos, gotas, y nos fundimos en ese mar profundo, seremos ese mar total. Dios es el mar. Las gotas del mar, o sea, esos fragmentos de espíritu, son nuestras almas, que nos dan vida y nos permiten existir. Esa es la esencia de lo que somos. Por eso somos Dios en sí mismo. Es absolutamente precioso esto, importantísimo y fundamental. Por lo tanto, todo el ser, todos nosotros somos iguales en ese espíritu. Y por lo tanto, somos el bien. Nadie es el mal en la esencia de Dios. Pero ¿qué pasa con quien comete el error? En la ignorancia o en la incomprensión. Pues actúa desde la mente y el deseo y se aparta de esta unidad constituyéndose en el contrario al bien. Pero esto es desde la mente, desde el Hijo de Dios, que es débil. Esa mente atacada por los pensamientos y atada por los deseos, que en términos concretos son los demonios. Por favor, los demonios no son esos seres con cachos que nos han vendido como fábulas. Los demonios son aquellos pensamientos y actos mundanos que nos ocasionan daño. Y ya los conoces. Las cosas del otro, deseadas, envidias, avaricias, celos, odio, rencor, lujuria y todas aquellas cosas que vienen del deseo de lo externo. Bueno, aquí es donde quiero que nos demos cuenta
que está la clave del perdón. Si tú eres consciente de lo hermoso que eres el bien, que eres esencia de Dios, gota del mar, y miras de esa manera a tu hermano que es igual a ti, ese hermano que te causó daño, entonces lo mirarás en ese daño que te causó como alguien equivocado, perdido, ignorante, que ha desperdiciado lo más sagrado que tiene, y entonces no lo juzgas al hermano bueno en el espíritu y equivocado en su ser esencial, sino que lo podrás mirar desde la equivocación del otro. Y le podrás decir, pobre mi hermano que no comprende lo que es, y se encierra en su pecado y se deja atar por los demonios. Y sientes compasión y no ira o rencor. Allí, para ti, se inicia una hermosa comprensión que se edifica en el perdón. Ya no le sentirás rabia a tu hermano, sino lástima, misericordia. Y al contrario de arrebatar tu paz, la cuidas y la cultivas. Y a ese hermano equivocado no lo juzgas, sino que lo bendices. ¿Lo bendices para qué? Para que él comprenda y repare su ignorancia y llegue a ser la paz que tú tienes. Ahí has ganado el más grande premio que te da el perdón, tu propia paz. El ganador no es el perdonado, el ganador es quien perdona, tú mismo. Y con ello serás bendecido, créelo. Ese es el camino y único camino para el precioso acto del perdón. Pero si en cambio cuando algún hermano te causa daño y lo miras con esa mirada ignorante, creyendo que es malo porque sí o porque quiso, entonces tu corazón se ensaña contra esa persona que tienes ahí al frente. Y en ese momento caerás presa de los demonios del otro y serás igual a él. Se te acaba tu paz y terminarás en la tortura y en el dolor. Esto sucede si tú también estás en la ignorancia en el otro. Eres igual. Así es de que, si no perdonas, es porque eres igual a quien te atacó. Eso es lo que nos quiere decir el Maestro. Por tanto, actuemos, practiquemos esta manera de ver la equivocación del otro y te aseguro serás libre. Nos dice el Evangelio, miserable me suplicaste y te perdoné la deuda, ¿y no debías también tú tener compasión con tu compañero, como yo la tuve contigo? Dice. Dios siempre anda perdonándote, cada vez que tú solicitas ese perdón, incluso sin que lo pidas. ¿Cómo crees que Dios se manifiesta en ti con el perdón? Dímelo. ¿Cómo? Eso. Si contestaste que te das cuenta y te das cuenta que eres perdonado porque sigues hoy, en este instante, con vida, o sea, Dios en ti, estás en una apreciación correcta. Mírate cada día, cada momento, y si eres consciente que estás vivo, es que Dios está ahí. Por lo tanto, te ha perdonado una y otra vez y te ha dado una y otra oportunidad para que te reivindiques con Él. Y así pasarán años y años. Así que si el Padre sabe perdonarte siempre, ¿por qué tú no eres capaz de perdonar a quien te pide perdón o quien te hace una falta? ¿Sí lo comprendes? Okay. No tenemos por qué cobrarnos por nuestra cuenta lo que creemos nos pertenece. Cuando cometemos un error y sentimos ese pesar del error, pedimos en conciencia perdón. Y Dios lanza su fuerza y te dice, estoy ahí, eres perdonado. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Ahora, si nos convertimos en jueces o más en verdugos, créame que todo será quitado. No hablo de las cosas materiales, sino se acaba tu paz, el precioso tesoro, el cielo. Por eso, el que se autoinflige castigo, eres tú mismo, con esa negación al otro. Si tienes suficiente y no necesitas más, no atormentes al otro con esa tortura infame de despojarlo de esa cosa que tiene o que te pertenece. Dale tiempo para que te la devuelva, eso que prestaste. Incluso ve y ayúdale a buscar la solución al problema.
Porque en la medida que el otro solucione, tú recobrarás lo que es tuyo. Y será el otro con certeza más agradecido y Dios te dará más de lo que has dado. Cuanto te desprendes del temor de perder, del atesoramiento, de la codicia, créame, tendrás tú paz y Dios te entregará los bienes que necesitas. Pero si al contrario Dios te da mucho y tú no eres solidario, tarde o temprano Dios hará justicia. Tal vez no te quite nada en la materia, pero tal vez te quite lo más preciado que tú sabes. Y provocarás dolor sobre ti. Mi hermano, mi hermana, mucho cuidado con esto. Apréndelo, corrige. Y si estás actuando en equivocación, haz el ejercicio de la redención. El indignado rey lo entregó en manos de los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. El verdugo es tu propia conciencia en la aceptación de la codicia o la avaricia o el rencor, la falta de solidaridad. Mire bien lo que nos dice todo esto. Cada quien es dueño de su propia paz o de su guerra, de su cielo o de su infierno. Somos nosotros los que elegimos, no Dios. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes si no perdonan de corazón a tus hermanos. El Padre está presto para darte el premio de tu realización, pero si no obramos y no logramos superar las ataduras, Él no estará dispuesto a rebelarse ante el hijo equivocado. Al contrario, entre más esté el hijo y más alejado de la verdad, entre más materialista, más apegado, más orgulloso, el Padre no se rebelará para darle su realización y su gracia. Ay de aquellos que pasemos por esta existencia y comprendiendo esto, o incluso en la misma ignorancia, no intentemos por lo menos encontrar esa realización. Dios, que es sabiduría, se reservará para Él todo y nada nos será dado. Pues entonces, adelante, mis queridos hermanos, en esta hora es hora perfecta de comprender esto. Y en este preciso instante, en este fragor de esta batalla contra la pandemia que estamos enfrentando, debemos comprender mucho más que todo lo material es intrascendente y que todo lo espiritual es permanente y perfecto. Hoy es la vida, Dios, nuestro único propósito. ¿Cierto? Bueno, muy lindo entender de esta manera esa gracia de la palabra. Gracias, Señor Jesús, por tanta sabiduría entregada a estos tus hermanos. Amén. Recuerda siempre, Dios está en ti. Abrazos, bendiciones, fuerza, adelante. Que todo sea perfecto en tu vida, en tu familia y con tu espíritu. Bendito seas. Los amo.